entendemos que la web ha tenido varias etapas y que estamos en una etapa en la cual el contenido generado por usuarios tiene un valor ontológico que es similar al contenido generado por un medio. Lo que se da porque los buscadores como Google o las redes sociales como Facebook desagregan el contenido. Entonces, en un feed de Facebook o en una búsqueda de Google, vos podés encontrar uno al lado del otro un medio profesional, un blog, un influencer o un fake news, algo que está hecho con la intención de mentirte. Y al mismo tiempo puedes ver un medio profesional que lo que está tratando de hacer es generar clics, entonces encarando esa noticia desde otro lugar. Negar eso, negar esa multiplicidad de voces sería un grave error para los medios de comunicación. Al mismo tiempo, aceptarla plenamente como la nueva realidad también es un error, porque no para entrar en lo que ya se ha cometido un poco cliché de la posverdad, pero entendiendo que hoy lo que epistemológicamente entendemos como algo que alguien va a confiar en que es real, ha cambiado. Desde que Wikipedia es editable por cualquier persona, hay una forma distinta de entender qué es confiable y quién genera algo confiable. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los medios de comunicación es aprovecharnos de la confianza que tiene nuestra audiencia, no aprovecharnos, es una mala palabra esa, sino pararnos en esa confianza que tienen con nosotros para ser los que te traen la visión ya digerida de lo que deberían ser las cosas, de analizarlo. Entonces, si hay un quilombo en redes y nosotros lo ignoramos, es tapar el sol con la mano. Lo que tenemos que hacer es tomar el quilombo en redes y explicarlo. El periodista tiene una función social muy importante. Lo elemental, lo que se dice en todos lados es que, como en Estados Unidos que se lo llama el cuarto poder, muchas veces the fourth estate, el periodismo profesional y de investigación lo que genera es un balance, un contrapeso de lo que es la estructura de poder, especialmente en un sistema democrático, absolutamente imperfecto como el nuestro, donde el balance de poder es desmedido en muchos lugares, donde se abusa mucho del poder. El periodismo lo que hace es generar las condiciones para tratar de informar a la población, ¿no? Una democracia supone que es el pueblo quien es el que está al mando, aunque no es así, ¿no? Pero es el pueblo a quien es representado. Entonces, tratar de explicarle a los ciudadanos lo que está haciendo el poder es elemental para controlar a los que tienen el poder del pueblo. Eso es lo más básico, pero hay otro aspecto también que va más allá de lo que es el tema político, que es contarles sobre las personas que le interesan, ¿no? Yo siempre estoy tratando de incluir todo lo que hace la editorial. Entonces, Caras, que es un tema mucho más frívolo, también tiene un valor, tanto dentro del ecosistema de medios, ¿no? Que se retroalimenta en los otros medios con las personas que aparecen en Caras y Caras se alimenta a los otros, sino también con la audiencia y con entretener a la gente, porque lo que vemos cada vez más es que no puedes darle de comer solamente periodismo serio a la gente. También hay un espacio para el entretenimiento, para las celebrities, como también para los hobbies, como puede ser la pesca y la caza, como pueden ser los autos. Entonces nosotros tenemos el rol de generar contenidos profesionales para tanto informar y tener un deber cívico, ético con la población, como para darle entretenimiento y también información a la gente en lo que son los nichos y las especies de comunidades que se están armando en torno a ciertos temas que son importantes para la gente. Hace unos años se les ocurre empezar a hacer el programa de posgrados a mi viejo, a Gustavo González, que es el CEO de Editorial Perfil, y a Rodrigo Lloret, que trabajaba en el diario Perfil. Entonces empezaron a explorar el sistema y empezaron a generar alianzas con USAL, después con Austral, con UCA, después con la Fundación Favaloro y varias. Y hoy tenemos el sistema de posgrados, creo que más extenso, más grande de la Argentina.
No recuerdo bien los números de cuánta cantidad de estudiantes tenemos, pero te digo, yo doy varias clases por año y son muchos chicos. Y lo que empezó como una posibilidad de empezar a generar un nuevo negocio y al mismo tiempo educar, se convirtió en algo muy copado, porque lo que teníamos era que los chicos venían, chicos y no tan chicos, hay mucha gente grande que viene a capacitarse también, que me parece increíble, era abrir las puertas de Editorial Perfil, no solo darle clases en un ámbito académico, sino que después puedan hacer prácticas profesionales acá adentro, trabajar con nosotros, entender cómo es que generamos los contenidos, entrenarlos, tener acceso a los directores de cada uno de nuestros títulos, algunos que son tipos que aparecen en la tele, el director de Noticias Eddie Zunino, por ejemplo, la directora de Caras, Lili Gastaño, gente con muchos años en esta industria, que para alguien que está aprendiendo o volviendo a capacitarse es absolutamente fascinante, increíble. Es decir, ver cómo están decidiendo, cómo se hace una tapa de Noticias o Caras, cómo funciona el diario Perfil, cómo piensa Jorge Fontevecchia o Gustavo González. Todo esto es muy valioso. Entonces, por un lado generamos un nuevo negocio y por otro lado también le volvemos a dar a la gente que tiene una ambición de ser parte del mundo del periodismo, y eso está muy bueno.